Buenas noches, hermanos amados. Gracias a Dios, hoy podemos continuar nuestro estudio de Efesios. Les pido que nos acompañen en esta noche a abrir su Biblia, a ver lo que su palabra nos dice. Y si tienen preguntas, hermanos amados, por favor, mándenme un mensaje, una llamada, si desea, los que tengan el teléfono. Si no, y no tiene el teléfono y quiere el teléfono, pues hágamelo saber y enseguida lo mando para poder conversar. Será para mí un gusto el poder saber lo que Dios está haciendo en su vida y mirarle al Señor, ¿ok? Mi Dios, te quiero dar gracias por esta noche que podemos estudiar tu palabra. Te pido, mi Dios, que nos enseñes la verdad, nos muestres a tu Hijo Jesucristo, lo que tú has hecho. Te quiero agradecer por el Espíritu Santo, que es el único Maestro. Y utiliza esta meditación, Señor, para que sea de beneficio para la iglesia, mi Dios. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a leer Efesios capítulo 2 a partir del verso 11 hasta el final del capítulo. Y les pido que tomen su Biblia y me acompañen en la lectura de estos versículos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos amados, en esta porción vamos a ver la posición ahora de los gentiles en Cristo Jesús y también la posición de los judíos que han creído en el Señor Jesucristo, en Cristo Jesús. Ambos, por haber confiado en la obra determinada de Él, están en un mismo cuerpo que es la iglesia, ¿ok? Y eso vamos a ir revisando poco a poco en estas lecciones que continúan. Le invito, hermanos amados, a que tome su folleto de estudio, los que tienen, estamos en la lección número 4, ¿sí? Para los que tienen la lección número 4 es la página 18 y vamos a ir leyendo en nuestro estudio lo que dice, ¿ok? Entonces dice antigua naturaleza versus la nueva naturaleza y esto es muy importante porque nosotros vimos en la sección anterior del capítulo 2 de Efesios que éramos, y esa palabra éramos tiene que ver con algo pasado. Si se fija en el capítulo 2 versículo 1 dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban, ¿sí? Y eso es algo pasado, algo que ya ocurrió. ¿Cuál fue el hecho que cambió? Es que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver la explicación de esto, porque tanto judíos como gentiles
estábamos separados de Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículos 9, 10 y 11, que no hay justo ni aun uno, ¿sí? Y les voy a leer, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esto hace la pregunta Pablo. Luego de que, de la misma manera en Romanos, él pone muestra la condición de los gentiles sin Dios, muestra la condición de los judíos sin Dios, ambos están en la misma canasta. Y por eso dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y esa es la canasta en la que estábamos. ¿Sí? Entonces, aunque por por la ley habían diferencias, los unos tenían esperanza porque sabían lo que Dios iba a hacer y los otros no porque no sabían, pero ambos estaban perdidos por el pecado. Sin Cristo no hay salvación, sin la obra de Él no es posible la vida eterna. Y por eso lo que celebramos este domingo pasado, el domingo de resurrección, nos muestra la obra terminada de Él, que solamente en Cristo Jesús, Él pagó el precio del pecado y abrió el camino a Dios por la obra de Él. Y por Él tenemos entrada por medio de la fe para ser hijos de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? No por las obras, sino por la obra de Jesucristo, por fe. Y eso es algo que nosotros vimos en los versículos anteriores de Efesios, ¿no? Recuerda, pasamos varios días estudiando Efesios capítulo 2 del 1 al 10 y voy a leer nuevamente los versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí estamos hablando acerca de los gentiles. Entonces, la primera sección habla acerca de esto, ¿no? Dice los versículos del 11 al 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, recuerdan lo que leímos en Romanos, éramos, sí, o más bien dicho, todos estaban en la misma canasta, sí, pecadores, separados de Dios, sin esperanza. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Los judíos se jactaban de que eran el pueblo escogido de Dios, sin embargo, no creían en el Señor. Solamente los que creían en la esperanza de la salvación por medio de un sustituto del Mesías, de Cristo Jesús, que murió por nuestros pecados, amén, tenían la esperanza de la salvación. Pero hoy día, tanto judíos como gentiles, nosotros somos gentiles porque no provenimos de los judíos, estamos separados, ¿sí? Pero ahora dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, si los gentiles que ahora eran creyentes, en cuanto a la carne, en cuanto a su proceder, no tenían la circuncisión como los judíos, que era esa señal quirúrgica que mostraba que eran un pueblo separado para Dios. El resto de nosotros no. Y este pacto fue dado para Abraham y sus descendientes. Ahora, la promesa que Dios dio a Abraham en Génesis capítulo 12, hablaba de que él, a través de él, vendría alguien para bendecir a todas las familias de la tierra y ahí nos incluye a nosotros. De eso está hablando aquí los gentiles. Entonces, les quiero leer la porción de nuestro estudio donde dice, Pablo compara nuestra antigua naturaleza en Adán, con la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. El versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
Para los judíos, la circuncisión era un asunto muy importante, ya que era la señal de que ellos eran el pueblo escogido de Dios por encima de toda la gente del mundo. Esto les diferenciaba. Ahora, delante de los ojos de Dios, la única manera de estar con Él es por la obra de Jesucristo, delante de los ojos de Dios. Alguien que no ha nacido de nuevo, alguien que no tiene el Espíritu Santo, está muerto espiritualmente, sea judío, sea gentil, está separado de Dios, está en Adán. Y en Adán nosotros pecamos. En Adán estamos separados de Dios. En Adán nos ganamos, porque dice Romanos capítulo 6 y el verso 23, la paga del pecado es muerte. Lo que ganamos nosotros fue la separación eterna de Dios. Eso éramos en Adán. Los judíos menospreciaban a los gentiles debido a que ellos no eran escogidos de Dios y los veían como personas malvadas y perversas. Ahora, el problema de esto es que los judíos menospreciaban a los gentiles, ¿sí? Y el problema de esto es que en lugar de enfocarse en su propia maldad, veían al resto y se creían como mejores que ellos. Ahora, el problema principal de cualquier hombre es no ver su propia necesidad. Lo que estamos estudiando aquí, Pablo en Efesios capítulo 2 está mostrando lo que ahora somos en Cristo Jesús y ya no tenemos esa división. En Cristo Jesús ya no hay esa barrera. En Cristo Jesús, Dios no nos ve con ninguna diferencia, sino solamente nos ve a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Tanto judíos como gentiles por fe pueden entrar a la familia de Dios. Hoy hay un movimiento erróneo, equivocado, si podemos decirlo hasta hereje, de decir que nosotros debemos hacernos judíos. Eso está mal, es una mala interpretación de las escrituras, no está bien. Aquellos hermanos que están en otras iglesias y tratan de buscar esto como algo positivo, hermanos, les invito a que estudien su palabra con una mentalidad, con unos ojos abiertos, pidiendo que el Señor les ilumine, porque no es así, no es por ahí, ¿ok? Eso es reducirnos o regresar a una esclavitud de la ley y no vivir por gracia. No haga eso, por favor. Entonces, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y la diferencia que Pablo está haciendo aquí es que antes de haber nacido de nuevo, antes de ser creyentes, estábamos sin Cristo y al estar sin Cristo estábamos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, como ya lo dijo el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 2. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa. Sí, ajenos de los pactos de la promesa, hablaba que ni siquiera sabían lo que Dios había prometido a Abraham de ser de bendición para todas las familias de la tierra, donde incluye a cada creyente, a cada persona, no importa su nacionalidad, su color de la piel, en Cristo Jesús somos hechos uno por medio de Él y llegamos a ser parte o formamos parte de la Iglesia Universal de Jesucristo. De eso es lo que está hablando aquí. Entonces, dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, y esa palabra es muy importante, cambia todo, ¿no? Ahora, en Cristo Jesús, no hay otra manera de describir la posición, sino que ahora estamos en Él. Ya no estamos más en Adán. Por la obra de la cruz ha sido hecho un cambio de posición. La posición que teníamos en Adán era de muerte, de separados de Dios. La posición que ahora tenemos en Cristo Jesús es de vida, es de hijos de Dios, cercanos de Dios, amados de Él, como su Hijo Jesucristo.
¿Recuerdan lo que vimos al comienzo de este estudio en Efesios capítulo 1? El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La aceptación que nosotros tenemos no es por obras, no es por ser judíos, no es por ser gentiles. La aceptación que nosotros tenemos es por Cristo Jesús, por la obra de Él. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos del 12 al 13. Y dice, Pablo les recuerda a los creyentes de Efesios su condición pasada, separados de Dios y excluidos de la comunidad de Israel. Además de ser ajenos al pacto de la promesa, es que no sabían. Israel siempre ha tenido la esperanza de la promesa del libertador. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel se le fue dado los 10 mandamientos? Dios enseguida en el capítulo 19, cuando ellos dijeron todo lo que Jehová, 19 de Éxodo, todo lo que Jehová pidiere nosotros haremos, Dios enseguida puso límites. Y cualquiera que trataba de cruzar el límite en el monte, moría, ¿sí? Entonces, ni los judíos ni los gentiles podían pasar. Tenía que ser a la manera de Dios y Dios les quería mostrar al pueblo de Israel para mostrar que existe una separación entre el pecado y un Dios santo que no puede acercarse a la manera que ellos les dé la gana. Y ellos pudieron conocer eso para ser como una especie de altoparlante al mundo entero de que necesitamos de nuestro Dios, pero que no podemos acercarnos como a nosotros nos da la gana, sino tiene que ser a la manera de Dios, como Él ha hecho a través de la obra de su Hijo Jesucristo, no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. ¿Ok? Entonces dice aquí, Pablo les recuerda a los creyentes de Efesios su condición pasada, separados de Dios y excluidos de la comunidad de Israel, además de ser ajenos al pacto de la promesa. Israel siempre ha tenido la esperanza de la promesa del libertador, pero los gentiles fueron excluidos de todo esto. A través del Antiguo Testamento, Dios protegió y cuidó y bendijo a Israel. Él siempre les proveyó de un camino para ser aceptos ante Él, el tabernáculo. El tabernáculo muestra que el hombre es pecador y que la única manera de acercarse a Dios es a la manera de Dios y tenía que ser a través del sacrificio de un animal inocente que mostraba que la paga del pecado es muerte y que debía haber un derramamiento de sangre. Todo esto pensando en lo que Dios haría al hacerse el mismo hombre en su Hijo Jesucristo y pagar por nuestros pecados, tomar nuestro lugar, juzgar el pecado con la muerte. Pero recuerden, Él resucitó, mostrando que Dios aceptó el sacrificio. Lo mismo que en el Antiguo Testamento, cuando vemos el tabernáculo, cuando se hacía exactamente como Dios pedía, entraba el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, en el segundo cuarto, en el tabernáculo, y rociaba sobre el propiciatorio la sangre del animal inocente por la paga de sus propios pecados y la del pueblo, y Dios moraba ahí, se mostraba a través de la gloria shekinah. ¿Ok? Lo que Dios hizo con nosotros es que a través de la obra de Jesucristo, Él nos dio el acceso, el camino de entrada a nosotros que estábamos lejanos a esa promesa. Pero mostraba que Dios quería que cada creyente, no importa su nacionalidad, llegue a conocer a Cristo a través de la sangre de Cristo. Y por eso somos vistos en Cristo, pero ahora en Cristo Jesús. Y dice el comentario, a través del Antiguo Testamento, Dios protegió, cuidó y bendijo a Israel. Él siempre les provee de un camino para ser aceptos ante Él. Pero ninguno de estos caminos era accesible a los gentiles. Los gentiles no conocían a Dios, sus pactos y la promesa de un libertador que vendría a libertarlos de sus pecados.
Nosotros también somos gentiles y estábamos separados de Cristo, éramos ajenos a los pactos de la promesa. Pero Pablo continúa diciendo que aunque los efesios y nosotros éramos anteriormente ajenos a Dios y sus promesas, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sí, éramos, ya no somos más, éramos lejanos, estábamos separados. Ahora en Cristo Jesús, en la iglesia, ya no. Y dice los versículos 14, 15, por medio, por Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, ¿sí? Judíos y gentiles. Ahora ya no hay más judíos y gentiles delante de Dios. Él lo que ve es a la iglesia, ¿sí? Sí existe la nación de Israel, existen los judíos y todavía por incredulidad viven de esa manera, pero el enfoque de Dios es que ahora, por la obra de Jesucristo, ha hecho uno en los que creen en la obra de Jesucristo como nuestro libertador, como el Salvador del mundo, quien pagó por nuestros pecados y hizo uno, un solo cuerpo, y eso habla acerca de la iglesia. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Efesios 2, 14 y 15 ya habla acerca de la iglesia, en donde por fe, por una persona que cree, sea judío, sea gentil, eh, nace de nuevo y ya cambia su posición de Adán a Cristo, a estar en Cristo, de muertos en sus delitos y pecados a vivos para Dios. Y Dios ya no ve judío o gentil, lo que ve es a Cristo Jesús. Dice, bajo la ley de los judíos, las personas se justificaban a sí mismas, condenando a los gentiles por no guardar la ley. Por lo tanto, esto causaba enemistad entre judíos y gentiles. Pero ahora en Cristo, Dios derribó esa pared divisoria de enemistad creada por la ley. En el Antiguo Testamento, nosotros vemos la construcción del tabernáculo, más adelante la construcción del templo, pero dentro del tabernáculo, dentro del templo, de la construcción, había una pared externa que dividía donde estaba la gente a donde estaban los sacerdotes, y esa pared hablaba acerca de un lugar donde estaba el atrio y ningún gentil podía entrar, ¿sí? Ningún gentil podía entrar a ese lugar. Dios, por la obra de Jesucristo, derribó esa pared y ahora tenemos libre acceso al Padre por la obra de Jesucristo, sea judío o sea gentil. ¿Sí? Ahora, por la obra de Jesucristo, ya no hay enemistad en Cristo Jesús, a la luz de su palabra, a la luz de la verdad, a la luz de lo que, cómo Dios ve las cosas. Él, en Cristo Jesús, tanto a judío como a gentiles nos ve formando parte de la iglesia en Cristo Jesús. Él ve a su Hijo amado. ¿Ya? Ahora la ley ya no tiene efecto y en Cristo el judío no tiene nada de qué jactarse excepto de la gracia de Dios. Lo mismo que el gentil, no tiene nada de qué jactarse, lo mismo de qué justificarse, sino simplemente de decir gracias a Dios por lo que Él hizo, por su regalo inmerecido para nuestras vidas de salvación, que es la obra de Jesucristo. Y delante de Él, todos entramos de la misma manera, por Cristo Jesús. Por la causa de Cristo, toda la gente sobre la tierra está al mismo nivel. Aquellos que aceptan a Cristo como Salvador se convierten en hijos de Dios. Aquellos que no lo hacen permanecen separados de Dios, ya sean estos judíos o gentiles. ¿Sí? No hay diferencia. O es judío o es gentil, no importa si es que está en Cristo Jesús. El problema es no ver las cosas como Dios las ve. El problema es ver la vida
de una manera en la que somos salvos por nuestro obrar. ¿Sí? Ni los judíos pudieron ser salvos por sus obras, ni los gentiles tampoco. La única manera de salvación es por la obra de Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? No es posible por obras, es por la obra de Él. Y por la fe, que es la mano del pecador extendida, que no hace nada más que recibir el regalo del Señor, ¿sí? El regalo de la salvación en Cristo Jesús. Esto es para un judío y para un gentil. En Cristo somos uno y viene a formar la iglesia. Yo no quiero ser judío, yo no quiero regresar a un sistema de legalismo, a un sistema de por obras en el cual lo único que me muestra es que necesito a Jesucristo, ¿sí? Y separado de Él no puedo hacer nada. Lo que quiero es vivir en base a la gracia que ya nos ha sido dada por Dios en Cristo Jesús y gozarme en eso para vivir por la santidad de Él, de su vida en mí, no de mis esfuerzos para tratar de agradarle a Dios. Entonces, dice los versículos 16 y hasta el 18 del capítulo 2. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Recuerde, la iglesia está formada de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, sean judíos o gentiles, ¿ya? Un solo cuerpo, y eso forma la iglesia. La iglesia no es las cuatro paredes, ¿ya? Cuando usted diga, vamos a la iglesia, que tenga bien claro que la iglesia es el grupo de creyentes nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, ellos forman la iglesia y la iglesia local se reúne en un lugar específico, por ejemplo aquí en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Monterrey, en Mission, Texas, en donde sea, ¿ya? La iglesia local, pero la iglesia universal forman todos los creyentes nacidos de nuevo en todas partes del mundo, que ahora en Cristo Jesús Dios no ve ninguna división, sino solamente nos ve en Cristo Jesús, en un solo cuerpo. Ahora, dice aquí, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, a ambos les anunció, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ok? Dice el comentario en nuestro estudio. En el pasado, los judíos fueron la gente escogida de Dios y todos los demás grupos de personas no lo eran. Pero ahora, a través de la obra de la cruz, todos tenemos acceso por el Espíritu al Padre, como sus hijos, y todos los que son hijos de Dios son un cuerpo en Cristo. Hoy en día, en Cristo, todos tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. Él es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia en cualquier momento. Lea conmigo lo que dice Hebreos capítulo 10 y el versículo 19, ¿sí? Si por favor puede poner una señal ahí en Efesios y busque conmigo Hebreos 10, 19. Dice lo siguiente. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, por nuestras obras. No tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, por nuestra nacionalidad, sino por la obra de Jesucristo. Entonces, deja ya de estar intentando vivir porque eres judío o porque eres un piadoso gentil. No, dice la Biblia, y eso es algo que podemos regresar a ver en Efesios,
el versículo 12, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios, ¿sí? Dice el versículo 15 que Cristo aboliendo en su carne las enemistades. Versículo 16, que es lo que estamos revisando, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Ya no, si ya no es por, por, por un pueblo escogido y nunca ha sido la salvación por obras, aunque Dios les mostró al pueblo de Israel y cualquiera que se acercaba de esa manera podía saber que hay esperanza em, en Cristo Jesús, podía saber que hay esperanza en el Mesías, en el libertador de Dios al mundo, pero esto era para todo creyente, ¿sí? Y ahora Dios ha mostrado eso y es por medio de la iglesia. Entonces, termino de leer esta página de nuestro estudio y dice, hoy día en Cristo todos tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. Él es nuestro Padre Celestial y podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia en cualquier momento por la obra de Cristo. Antes de que Cristo viniera e hiciera esto posible, Dios podía ser adorado solamente en los templos y bajo ciertas condiciones, solamente a través de los judíos, pero ya no. Ahora es por Cristo Jesús y ese siempre ha sido el propósito de que todo hombre le conozca a Él, ¿sí? Antes de que Cristo viniera y hiciera esto posible, Dios podía ser adorado solamente en templos y bajo ciertas condiciones. Ningún gentil incircunciso podía entrar con los judíos a las secciones interiores del templo. Recuerdan, el atrio separaba esto, es lo que yo les contaba. Ningún gentil incircunciso podía entrar con los judíos a las secciones interiores del templo. De todas maneras, cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo y esto era señal de que ahora, a través de Cristo, toda la gente tendría libre acceso a Dios el Padre a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y mis amados hermanos, quiero leer esta última parte del capítulo 2 y dice, versículos 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le voy a mandar una tarea, ¿ok? Ahorita que se termine el estudio, busque la palabra advenedizo y ahí va a tener todo esto, un significado nuevo para usted. Ya no eres advenedizo. Y si nos vemos y le digo, ya no eres advenedizo, ya sabe de lo que le estoy diciendo, ¿ok? ¿Qué quiere decir la palabra advenedizo? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 19 al 22. Y dice, durante los tiempos del Antiguo Testamento, el tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba en la tierra. Después fue el templo de los judíos que habían construido con piedra. Pero ahora, el lugar donde Dios habita en la tierra es en aquellos que se han convertido en sus hijos por haber nacido de nuevo, por haber creído en la verdad, que forman parte de la iglesia. Dios mora en cada creyente. El Espíritu Santo ha bajado para morar, para hacer su hogar aquí en esta tierra, en el creyente, ¿sí? Y por eso la reunión de creyentes habla de la iglesia de Dios que se reúne para conocerle, para adorarle, para hacer su voluntad aquí en esta tierra. El problema, y esto es un tema más largo, pero solamente lo voy a decir, es que la iglesia, en lugar de depender en el Señor para hacer su voluntad aquí en la tierra, está andando en la carne y no hace lo que tiene que hacer.
pero cuando es por el poder del Espíritu Santo, es de tremenda bendición y comparte la vida cristiana, hace la voluntad de Dios, da a conocer lo que Dios ha hecho. El Espíritu nos ha reunido a todos en Cristo. Pablo dijo que estamos creciendo como un templo santo en el Señor. ¿Sí? Hasta ahí vamos a estudiar en este día, mis amados hermanos. Hemos terminado el capítulo 2 de Efesios y continuamos la próxima semana, si Dios permite, con la primera parte del capítulo 3. Que tengan una buena semana. Hermanos amados, recuerden estar orando unos por otros y también recuerden a nuestra familia, estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo, ya próximos a ver el nacimiento de nuestra nena y, y estamos muy agradecidos por la iglesia y el apoyo que han sido para nosotros. Que tengan una buena noche y un lindo resto de semana. Chao.